Listo. Bueno, Mi muy bien, le profe damos Hilder, profe, un regalito, profe, mi Cristian Bautista, le damos la bienvenida al profe Cristian Bautista con su tema, las concepciones y su incidencia en la formación pedagógica del licenciado en Educación Física de la Universidad de Pamplona. Profe, bienvenido a este maravilloso espacio, Dios lo bendiga y estamos en sus manos. de verdad muchísimas gracias por el espacio, por brindarnos esta posibilidad de comentarles lo que estamos haciendo pues desde la Universidad de Pamplona, desde el programa de Educación Física, Recreación y Deportes, institución formadora de licenciados en Educación Física, y para nosotros realmente es muy importante poder tener posibilidad en estos espacios. Damos un saludo muy especial a la Asociación Red Colombiana de Profesores de Educación Física, Recreación y Deportes, ARCOPREF. Un saludo muy especial a la Junta Directiva ARCOPREF, Capítulo Santander. De verdad, muchísimas gracias por darnos la participación en este primer Congreso de Ciencias del Movimiento Humano y la Salud. Como mencionaba el profe Hilder, el tema pues sobre el que vamos a hablar y que nosotros pues estamos en esa tarea y retomamos algunos conceptos de eso que nos estaba hablando el profe Hilder, de esa educación o de esa alfabetización física o esa educación a través del movimiento. ¿Sí? Y es muy importante, y de hecho nosotros retomamos ese concepto que nos da la UNESCO sobre todo este tema de educación en movimiento y las nuevas tendencias de la educación física. Y lo hacemos ¿por qué? Y lo mencionaba el profe Hilder, muchas veces nos quedamos o nos limitamos a las disciplinas deportivas, nos limitamos a algunos elementos sobre los cuales pues debemos ir avanzando en el proceso, y para nosotros es muy importante pues ir como a la vanguardia de esas nuevas necesidades, y por eso retomamos esta temática producto de investigaciones o tareas que se hacen al interior del programa, al interior de nuestra institución, y que para nosotros resulta muy importante ir analizando qué es lo que está sucediendo con la formación de esos docentes, porque al final del proceso ellos son quienes van a tener en sus manos a esos niños, a esas futuras generaciones, y que realmente debemos educarlas en movimiento. Entonces, en ese orden de ideas, esas concepciones se generan en todo ese proceso de formación del futuro docente. Y para nosotros, pues esas concepciones se deben contemplar como un valor predominante para ese desempeño laboral que van a tener esos futuros docentes. Eh, en este caso, la educación física, pues ese es un elemento que ha venido cambiando, ¿sí? Y la educación física actualmente debe responder, como lo decía el profe, a esos nuevos retos, nuevos planteamientos, nuevos propósitos. ¿Sí? La educación física pues, ha venido surgiendo, y muchas veces, como lo decía el profe, o nos quedamos en la entrega del balón, ¿sí? O nos quedamos en la repetición exacta de los elementos deportivos y no damos cumplimiento a esas nuevas exigencias. Aparte de que han surgido o vienen surgiendo pues nuevas generaciones que tienen nuevas necesidades. Y como mencionaba el profe anteriormente, que muy interesante la temática, esa educación física debe dar respuesta a las necesidades de los diferentes contextos, contextos privados, contextos urbanos, contextos rurales, ¿sí? Y que muchas veces esa limitación que nos da en la formación de la educación física, pues no la llevamos a esos contextos y a cumplir esas necesidades, porque de pronto no tenemos la cancha, como decía el profe, ¿sí? No miramos, no vemos un poco más allá, no tenemos la implementación deportiva y limitamos el proceso de esa formación. Entonces, en esa línea, pues se debe tener claridad que en la actualidad el docente de la educación física no se contempla como un experto que se encarga de dar una repercusión, ¿sí? O una repetición de una disciplina deportiva, expertos, sino que en la actualidad el docente de educación física es un líder enfocado a la transmisión de conocimientos, ¿sí? Educa en el movimiento. Entonces, en ese orden de ideas, esas concepciones para los docentes de la educación física, pues se van creando y se van formando, porque algunos se van creando, se van formando sobre una línea deportivista,
¿sí? Una línea militarista, una línea rígida, y el profe nos mostraba algunos elementos sobre los cuales se van generando esas ideas de educación física, sobre motricidad, expresión corporal, y que nosotros, pues en ese proceso de formación, pues debemos enfocar al futuro docente para que él pues tenga una concepción clara que se va formando o se va idealizando en toda esa estructura o toda esa línea de formación que él va a tener a lo largo de su carrera. Y en esa línea, en esas concepciones, los docentes pues son sujetos que dentro de su proceso de formación general, en base a sus ideas, entran a desarrollarse y a compaginarlas con los elementos teóricos. Entonces, esa concepción o esa idea que tengo de educación física, pues debemos irla, o nosotros como programa vamos afinándola o vamos perfeccionándola con todo el conocimiento, de tal manera de que las limitaciones no se den de una manera marcada, de una manera profunda, sino que sean futuros docentes que tengan la posibilidad de dar respuesta a todas las necesidades que se vayan presentando. En esa línea, pues las concepciones están soportadas en las experiencias que se dan y que dan la posibilidad de vincularse a una línea o a una concepción pedagógica. ¿Sí? Entonces ya ahí miraremos sobre cuál concepción pedagógica el docente pues se va formando. Algunos van más sobre la línea deportiva, otros van más sobre la línea de actividad física, otros van sobre la línea de psicomotricidad, otros van sobre la línea de expresión corporal, y se van formando esa idea o esa concepción de la educación física, y que para nosotros pues resulta muy importante. Para eso pues nosotros hicimos una serie de análisis, retomamos algunos elementos sobre los que otros investigadores pues han desarrollado o han hecho unos análisis muy importantes. Empezamos mencionando lo que nos plantea Ibarra en el 2006, pues que él buscó o nos definió el rol del docente, ha tenido múltiples cambios en la función, y que esta va determinada por lo que la sociedad requiere. ¿Sí? El docente pasó de ser un protagonista que entrega conocimientos, es muy importante, pasó a ser ese protagonista, a ser un mediador, un facilitador entre el conocimiento y el estudiante. Y para nosotros eso es muy claro. Asimismo, Aguirre de Vergara nos muestra que se necesita tener una formación académica que permita estar preparado para dirigir sus alumnos, de que no solamente bastan los conocimientos sobre un deporte, sobre una disciplina deportiva, sino que se necesita una formación pedagógica y que tenga esas herramientas actualizadas, claras, para poder dirigir a los alumnos. ¿Sí? Debe tener conocimientos actuales y claros. De la misma forma, de León pues plantea que todos aquellos supuestos procedimientos o actividades que las personas o aquellas personas que ocupan ese papel del educador pueden incidir en los procesos de aprendizaje. Entonces allí es muy importante lo que nos plantea de León, porque esas elecciones que hacemos nosotros como docentes para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje, de esos elementos teóricos, metodológicos y didácticos, pueden marcar que se tenga éxito o que se tenga fracaso en el desarrollo de la clase. Entonces es muy importante esa elección, y por eso es importante esa formación. Y todo esto que estamos planteando y que hemos analizado desde nuestro programa, pues va en línea en lo que nos plantea la UNESCO. Recordamos que la UNESCO, y lo mencionaba el profe en algunos de sus referentes, y la UNESCO plantea eso, la alfabetización física, la educación a través del movimiento, que las personas o esos futuros estudiantes que van a tener a cargo nuestros futuros docentes tengan la posibilidad de comprender de que la educación física no es para el momento, de que la educación física es para la vida, y que comprendan que desarrollar actividad física de manera correcta a lo largo de la vida va a garantizar pues una edad adulta en plenas condiciones. Entonces, desde ese orden de ideas, pues nosotros hicimos unos planteamientos o algunos elementos problemáticos haciendo esos diferentes análisis, y pasamos a hacer una definición ontológica del rol del docente. Y ese rol del docente ha requerido o ha tenido múltiples cambios, dado los requerimientos de la sociedad. Y bien lo decíamos anteriormente, el docente pasó de ser un protagonista
a ser un mediador en el proceso de aprendizaje. De ahí nos planteamos un objeto de estudio que fue determinar esas concepciones. ¿Cuáles son las concepciones que proceden los diferentes actores educativos en nuestro programa? En ese proceso de formación, pues hemos tenido en cuenta a nuestros estudiantes, nuestros egresados, contamos con egresados a lo largo y ancho de nuestro país, nuestros estudiantes en los diferentes niveles y poder saber y concretar cuáles son realmente esas concepciones que ellos tienen de la educación física. Y conocer cuáles son esas categorías paradigmáticas que se hacen presentes en ese proceso de formación profesional y poder llegar a formular nuevos elementos, nuevas actualizaciones en toda esta estructura curricular. Desde ese orden de ideas, pues el docente pues tiene, como lo vemos ahí en la lámina, pues tiene diferentes funciones, pero sobre todo es un impulsador de sueños. Muy importante tener ese aparte de ser el motivador, eh, el formador de personalidades, impulsa la perseverancia, el esfuerzo. Es un motivador de sueños, es un formador de personas que debe cumplir con todas esas necesidades. Desde ahí pues pasamos a ese planteamiento problemático y hemos encontrado algunas contradicciones en todo ese proceso de formación de docentes. Y la formación pedagógica pues actualmente debe generar las habilidades para que se puedan descubrir los significados y comprender las diferentes habilidades y poder resolver los problemas que se generan en el entorno. Como vemos ahí en la lámina, vemos la imagen, muchas veces el docente no está preparado para afrontar esas realidades con las que se encuentra. Y por eso esa tarea de nosotros de poder actualizarnos, poder buscar las problemáticas que se generan y de tal forma de que el futuro docente pueda dar resolución a esas necesidades que se presentan en el entorno. En la teoría del deber ser de la educación física, es lograr promover competencias pedagógicas en el estudiante, conocimientos de su cuerpo mediante la coordinación armónica de habilidades y capacidades motrices y físicas, según lo referenciado por Morlar en el 2000. Pero actualmente, en ese proceso de formación, en esa actividad que hacen nuestros docentes, la educación física se limita, y bien lo decía el profe, a una sola instrucción deportiva. Algunas veces 4, 5, 6 deportes, algunas veces menos 2 o 3, o muchas veces un solo deporte. Entonces es muy importante ese análisis que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque han surgido y han aparecido nuevas situaciones de enseñanza. Y vemos hoy en día que en nuestra aula de clase, en este caso en nuestro patio, nuestra cancha, pues han surgido nuevas necesidades. Entonces han surgido nuevas tendencias, y bien lo mencionaba el profe, nuevos deportes, nuevas disciplinas deportivas, nuevas necesidades. Han surgido nuevos métodos educativos, hay multiculturalidad, ¿sí? Tenemos niños, jóvenes, niñas de diferentes regiones del país, niños de zona rural, zona urbana, nuevas necesidades, pero también han surgido violencias, injusticias y desigualdades, situaciones de violencia en el aula, y que los docentes deben estar preparados para poder afrontar o poder enfrentar esas diferentes situaciones. Tenemos situaciones como las que vemos allá en la lámina. Muchos de los niños quieren alejarse de esa clase de la educación física. ¿Por qué? Porque quieren estar pues como con su celular, con sus elementos tecnológicos, y se alejan de esa educación física. Y nosotros en esa nueva tarea pues tenemos que rescatar todo esto que hemos perdido desde ese planteamiento problemático. Por ello pues nos planteamos algunos objetivos, desde un objetivo general que fue generar un constructo teórico a partir de las concepciones que se hacen presentes en los actores educativos y su importancia muy importante para el desarrollo de los saberes específicos y disciplinares en los programas de licenciatura. Esto en aras de perfeccionar ese proceso de formación de futuros licenciados. Para ello, pues en esa ruta buscamos determinar las concepciones que poseían esos actores educativos, caracterizar paradigmáticamente la pedagogía y la didáctica, como mencionaba el profe, y de establecer cuál es ese nivel de importancia que se le da desde ese proceso de formación, establecer los aportes de esa didáctica para el fortalecimiento de esa pedagogía emergente, todo lo que está surgiendo actualmente desde ese proceso de formación de licenciados. Para ello, pues retomamos también algunos antecedentes teóricos, retomamos algunos autores como Fernández y Ríos, quienes en
en unas universidades españolas, pues ellos plantearon diferentes modelos pedagógicos para el desarrollo de la clase de la educación física y ellos pues se dieron cuenta de que cada vez más pues eran más los docentes que querían implementar nuevos modelos. Entonces ellos diseñaron unos modelos básicos y unos modelos emergentes. Dentro de esos modelos básicos pues ellos hablan de ese aprendizaje cooperativo, de la educación deportiva, de la iniciación deportiva, pero también hablan de unos modelos emergentes que nosotros debemos y estamos incluyendo desde ese proceso de formación para las clases de la educación física, y hablamos de una educación de aventura, una alfabetización motora, un estilo de vida actitudinal, modelos lúdicos, autoconstrucción, bueno, una serie de modelos muy importantes que nosotros debemos llevarlos a la clase de la educación física, pero para ello es muy importante, y lo mencionan los autores, que se deben tener un proceso de formación, porque puede que conozcamos el modelo, puede que tengamos algunos conocimientos, pero se debe tener una formación didáctica y metodológica para poderlo llevar a cabo. Asimismo, encontramos la investigación desarrollada por Fierro y colaboradores en el 2019, quienes desde esa perspectiva de análisis cualitativo, pues buscaron comprender los procesos de construcción y las fuentes del conocimiento didáctico del profesorado de educación física. Estos investigadores pudieron establecer que el carácter disciplinar por parte del profesor, o que el profesor tenga esos conocimientos sobre esas tendencias de la educación física, pues muchas veces no garantiza un buen desarrollo de la educación física, porque encontraron que algunos profesores tenían vastos conocimientos sobre qué es la educación física, cómo se aplica, cuáles son esos contenidos didácticos, metodológicos, pero que al momento de aplicarlos, pues no era lo ideal. Entonces, que se debía compaginar ese conocimiento con la aplicación. Asimismo, encontramos la investigación desarrollada por Hoyos en el 2015, quien ellos plantearon o buscaron establecer qué opinaban los profesores de educación física sobre la formación inicial recibida. Y ellos pues llegaron a la conclusión de que pues era una educación buena, pero que se debía dar más elementos teóricos, pedagógicos y metodológicos que apoyaran ese proceso de formación como docentes, y que se dieran más elementos prácticos en ese proceso de formación. Y fíjense que nosotros desde esa formación que estamos dándole a nuestros futuros egresados y teniendo en cuenta las normatividades, en este caso nos recordamos la resolución 18583 que nos permea los programas de licenciatura y nos habla de esos componentes de formación. Y esos componentes de formación pues nos llevan a que nuestros estudiantes estén desarrollando prácticas desde los primeros semestres, estén teniendo contactos desde los primeros semestres con las realidades. ¿Qué encontraron estos investigadores Hoyos en el 2015? Pues ellos también encontraron que la mayoría de los profesores venían de un proceso deportivo, que muchos de ellos habían sido deportistas y muchos de ellos habían sido deportistas de alto rendimiento, y que muchas veces se llevaba esa repercusión del alto rendimiento, de la perfección deportiva a la clase de la educación física, y que por ello se debían dar más elementos teóricos, metodológicos y didácticos para la formación de esos docentes. Finalmente, Moreno, en el 2002, pues ellos buscaron establecer cuáles eran las concepciones que tenían los docentes en sus procesos de formación. Este lo desarrollaron en la Universidad Nacional, con una carrera diferente a la de nosotros. Ellos lo hablaron con programa de física, pero lo tomamos por la idea de las concepciones. ¿Y qué encontraron ellos? Que muchos de los docentes o las personas de estos actores educativos conocían y tenían muy claro cuál era su concepción, pero que difería en el momento de aplicarla. Y entonces sucede lo mismo con nosotros. Tenemos a veces muy claro la concepción de la educación física y de ese proceso de formación, pero en la aplicación difiere. Finalmente, Betancur y Arcila a nivel nacional desarrollaron una investigación en las ciudades de Manizales y Villamaría en Caldas, perdón. Ellos encontraron de que se estaba dando mucha limitación en el desarrollo de la clase de la educación física. ¿Sí? Que la educación física se está dando, se está enfocando a la instrucción, ¿sí? Donde el docente es el quien parte la instrucción, y se está limitando esa participación del estudiante, y que nosotros pues debemos es buscar eso, que se dé mayor participación al estudiante, que sea un actor constructivo de esa formación.
Para ello, pues nosotros hicimos una ruta y tuvimos en cuenta algunos elementos teóricos que no voy a demorar mucho por el tiempo. Se tuvo en cuenta la pedagogía como una ciencia, así, partiendo de esa pedagogía y esa didáctica como una perspectiva integradora de todo este proceso de formación de docentes. Eh, y se tuvieron en cuenta algunos elementos como la metodología en la enseñanza de la educación física, la didáctica en la enseñanza de la educación física, ¿sí? Esa pedagogía como esa forma en la que se enseñan, ¿sí? Y que debe responder a esas necesidades y buscar que los alumnos realmente aprendan la didáctica en cómo hacer posible que nuestros alumnos puedan desarrollar ese proceso de aprendizaje en los diferentes contextos y facilitar la eficiencia y la eficacia en esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y bien lo mencionaba el profe al inicio de su presentación, el profe Hilder, eh, esos dos elementos, la eficiencia y la eficacia, pues deben estar ahí presentes y soportados pues también en lo que nos norma actualmente a nivel nacional eh, en todo este proceso de formación o de educación física. Y de ello pues pasamos a ver esas corrientes paradigmáticas que se hacen presentes en la educación física y hablamos de los deportes, ¿sí? Que es esa retransmisión o ese traslado casi mecánico del deporte a la clase de la educación física, la condición física, que es otra corriente pues, que ha intentado convertirse como en el centro de la clase de la educación física, la psicomotricidad, corriente pues que comienza a pensarse en un cuerpo menos reduccionista, la expresión corporal, ¿sí? Corriente que se orienta principalmente hacia el desarrollo de esas capacidades del ritmo, la expresión, y la pedagogía, que es una corriente pues que ha venido emergiendo y que aborda ese proceso de enseñanza-aprendizaje desde la configuración crítica y de todas estas características del desarrollo evolutivo del estudiante. Entonces, desde esas corrientes paradigmáticas, nosotros pues tomamos esa base o ese soporte teórico eh, para poder llevar a cabo este proceso de investigación. Bueno, esta investigación pues desde el programa la hemos desarrollado desde un enfoque cualitativo, ¿sí? Bajo un paradigma fenomenológico, pues cuyo interés se centra en el estudio de los significados y las acciones humanas, un método etnográfico, un nivel de investigación explicativa y un estudio de campo, pues para llevar a cabo todo este proceso. Para ello, pues abordamos tres fases, que fue una primera fase, un acercamiento a la realidad, qué es lo que está sucediendo y podernos contextualizar. Una segunda fase que fue el análisis y el procesamiento de la información. Una tercera fase que ya nos lleva a todo este proceso de teorización. Todo este proceso pues lo hemos desarrollado al interior de nuestro programa y hemos tenido en cuenta docentes egresados de nuestro programa a nivel nacional, docentes que actualmente están laborando en nuestro programa, qué concepción tienen ellos de todo este tema de la educación física, estudiantes que están cursando sus prácticas y estudiantes que están cursando semestres regulares dentro de su línea de formación. Para ello, pues, usamos como instrumento la entrevista semiestructurada, haciendo procesos de codificación, análisis, interpretación de la información, pues, que ellos nos arrojaron. Todo este proceso, pues, nos llevó a hacer una codificación de categorías. Allí encontramos que dentro de este proceso de investigación surgían dos categorías centrales. Una primera categoría que era las concepciones que poseen esos actores educativos para el fortalecimiento de esa formación pedagógica. ¿Cuáles son las concepciones que tenían en ese momento los futuros docentes, los docentes egresados, los docentes del programa? Y otra categoría paradigmática otra categoría que eran las categorías paradigmáticas que se hacían presentes en ese proceso de formación del futuro licenciado. De ahí pues surgieron las subcategorías y las categorías emergentes. Todo esto pues nos llevó ¿a qué? A poder concretar o a presentar algunos resultados sobre esas concepciones que poseen los actores educativos. ¿Y qué nos decía? Que la teoría, o qué nos dice la teoría, que esas concepciones de educación física o en el área de la educación física se centran y que han venido evolucionando especialmente pues en estos momentos contemporáneos y se evidencia por el surgimiento de nuevos imaginarios, nuevos conceptos, nuevos enfoques, nuevos métodos, nuevos procedimientos, nuevos modelos pedagógicos, nuevas estrategias de evaluación. Muy importante cómo evaluamos la educación física.
que surge también a otros elementos de investigación que se llevan a cabo en el programa. Y todo esto pues enfocado en la formación de seres humanos, todos con ámbitos corporales o con necesidades corporales, cognitivas, lúdicas, afectivas, sociales, expresivas, éticos, a través del desarrollo de la corporalidad, pues dejando de lado esa visión instrumentalista del cuerpo humano. Muy importante, esa sería la concepción desde el enfoque teórico. Pero ¿qué encontramos? Pues que nuestros docentes del programa de educación física adquieren o ellos manifiestan que todos los estudiantes pues adquieren estas concepciones en el proceso de formación y que las concretan al momento de enfrentarse pues como a ese mundo laboral. Los estudiantes nos dicen que las concepciones se convierten en un elemento fundamental para el desarrollo de la profesión, dado que se tiene claridad de cómo enseñar una disciplina deportiva, y entonces vamos encontrando de que los estudiantes pues todavía tienen como esa idea, esa concepción de que la educación física es enseñar deportes. Y no hay como esa claridad en que la educación física y los deportes se convierten pues como en un elemento en un elemento didáctico, como una herramienta para poder educar en el movimiento. Asimismo, los egresados pues plantean que esas concepciones se dan en ese proceso de formación y que se van concretando, se van idealizando al momento de enfrentarse o al momento de llegar a ese mundo laboral, y que a través de esa experiencia pues se van fundamentando. Con ello pues vamos finalizando y vamos concretando, y desde esa posición de la investigación, las concepciones con relación a la educación física en la actualidad parten de la pedagogía de la educación física renovadora. ¿Sí? La transformación intelectual del hombre, y se estructuran los saberes y la conciencia desde una perspectiva que debe integrar las potencialidades de los seres humanos. Y en la actualidad pues se debe tener claro que esa concepción de educación física no es identificada únicamente como un medio de instrucción física, y por lo tanto esta debe orientarse a garantizar pues la cobertura integral, una verdadera educación del movimiento, ¿sí? Y que dé respuesta a la formación en valores, ¿sí? Dé respuesta a algunos fundamentos científicos, dé respuestas a algunos elementos de formación técnica, táctica, metodológica, bueno, algunos elementos que están inmersos allí, que pues por el tiempo pues no nos vamos a demorar mucho. Desde ahí pues surge toda esa postura hermenéutica en todo este proceso de investigación que hemos llevado a cabo en nuestro programa con relación a las concepciones en la educación física. Y empezamos pues teniendo ese constructo teórico, que es pues como esa construcción o esa idea específicamente didáctica, y por lo tanto pues se constituye en un conocimiento con una elaboración y una lógica ciertamente peculiar. Y entonces viene formándose o viene dándose esa concepción desde todo ese proceso de formación. Y las concepciones pues que poseen nuestros informantes, las personas con las que se ha llevado a cabo este proceso de investigación, tienen algunas discrepancias con lo que nos plantea la teoría con relación a las concepciones, y que estas pues deben darse al final de todo el proceso, deben dar respuesta a que esa pedagogía y esa didáctica de la educación física deben proporcionar los conocimientos sobre los objetivos y los contenidos, y así como la metodología y la evaluación. La educación física debe responder al estudio del movimiento y de las implicaciones didácticas y metodológicas. Finalmente, todo el proceso de formación nos debe llevar allá. ¿Qué recomendamos hoy en todo en este gran congreso, de todo este grupo de profesores y sobre todo a las personas que se están formando en esta ruta de la docencia y la educación física? Pues que debemos analizar actualmente que la enseñanza y que los docentes imparten presentan algunas confusiones, ¿sí? Porque algunos creen que todavía esa educación física es la repercusión del deporte, y poder orientarlos hacia las corrientes actuales, teniendo en cuenta los lineamientos curriculares, hacer un análisis sobre las diferentes formas de entender la educación física a partir de los diferentes paradigmas o formas de concebir el movimiento, clasificar las diferentes concepciones del movimiento humano, las cuales pues pueden proceder de 3 paradigmas, que pueden ser el biomotriz, el psicomotriz o el expresivo, y los cuales pues estarían sustentados en las formas de entender, percibir y contextualizar el cuerpo humano.
Y tener muy claro que los objetivos de la educación física se centran fundamentalmente en el desarrollo de diferentes factores psicomotores, como lo son la coordinación, el equilibrio, la lateralización, la estructuración del espacio temporal, entre otros. Todo esto con el fin de ¿qué? De que la educación física es un proceso de formación o educación en el movimiento y que esa educación física no sea para el momento, sino que sea una educación física para la vida. Con eso pues damos cierre a esta ponencia. Finalmente pues también reiterar nuevamente los agradecimientos a todo el cuerpo organizador, a la Asociación Red Colombiana de Profesores de Educación Física por esta invitación. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias, mi profe Cristian Bautista. Excelente la disertación. Muchísimas gracias, profe. Dejamos de compartir. Vamos a invitar a nuestro próximo ponente, Iván Ortiz. Magíster, profe Iván Ortiz, ¿está por ahí, profe? Un momento, ya le abro el micrófono. Permítame un momento, profe. Profe, gracias. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, Iván David Ortiz Pimienta, mi Señor, profe. ¿Cómo ha estado? muy bien, gracias a Dios, muy bien. Profe, ¿de dónde nos acompaña hoy? Pues el día de hoy desde la Universidad de Pamplona, Norte de Santander, Colombia, compañero del profesor Cristian Alberto Bautista. Ok, mi profe Magíster. Profe, creo que ya tiene autorización para compartir. Ok, regálame un segundito, ya trato de... Aquí me están dando palanca, profe. ¿Y usted quién es? Que nos diga usted quién es. Ok, Nos haga una pequeña disertación, profe. Una pequeña presentación, profe. bueno, sí, muy buenos días nuevamente. Buenos días para todos, para los organizadores, para todas las personas que nos acompañan en este momento. De verdad, esto pues es muy, muy, muy grato para mí esta invitación, en la cual pues de una u otra forma compartimos algunas de nuestras vivencias, de nuestras opiniones en torno a lo que es como tal nuestra área, nuestras áreas, la educación física y demás. En este caso pues yo soy docente de la Universidad de Pamplona. Actualmente me desempeño como director de departamento de nuestro programa y soy pues he sido compañero aquí, profe Cristian, que acabo de inmediatamente anterior la presentación. Y pues no, con todas las ganas, ahorita para la presentación. De verdad muy agradecido por esta bella oportunidad. Profe, quiero que me regale unos minuticos, no más unos minuticos, porque es que es necesario agradecerle a las personas que esto lo hacen posible. Primero, hay que darle un agradecimiento enorme a esta hormiguita que anda por todos lados, a este profe John. Se me olvida, profe, se me fue. Al profe John James Zambrano, que es una hormiguita santanderiana, yo creo que más que santanderiana. Entonces, agradecerle enormemente a él, también a la institución técnica Sede Norte, a la Universidad del Valle, a la Universidad de San Buenaventura de Cali, a Canapro, a Bebés Anfibios de México, a Sport Group Colombia, a Nueva Editores Comunitarios, a Ciencia Deportiva, a CEDUD, al Grupo Bienestar del profe Richard Salazar, igualmente al Grupo Sport Internacional, igualmente a Formulat, que ha sido enormemente, estado ahí apoyándonos en todo. Entonces, mi profe, muchísimas gracias por todo eso. Profe David me colabora, Iván David me colabora con la compartir pantalla, a ver cómo nos va. Sí, señor, correcto. Me confirmo, por favor, si les aparece la pantalla compartida. Ya está apareciendo, un momento, profe, que cargue eso. Si quiere puede ampliarla toda, a ver cómo le va. Perfecto, profe. Regáleme un instante, ya estamos grabando, profe. Entonces vamos a iniciar con la conferencia Educación Física y Gimnasia. Una mirada al pasado, Pamplona. Magíster Iván David Ortiz Pimienta, docente de la Universidad de Pamplona. Bienvenido.
Muy buenos días nuevamente, de verdad muchísimas gracias por la invitación, por hacer parte de este evento tan maravilloso. De una u otra forma también, pues por vincular a la Universidad de Pamplona en todo esto que tiene que ver con la educación física, que tiene que ver con nuestras áreas afines, que de una u otra forma nos dan y nos potencian con miras a lo que es el futuro. Sabemos que la capacitación es tal vez uno de los pilares sobre los cuales debemos apoyarnos para evolucionar. Saludando especialmente un agradecimiento a Sede Norte, Canapro, Arcoprof Santander, Arcopref como tal la asociación, a la Universidad de San Buenaventura, Universidad del Valle. De verdad, pues compartir esta presentación es más que todo un conjunto de experiencias y de vivencias de algo que pues durante mucho tiempo he rescatado y es pues como tal la educación física y la gimnasia, viéndolo desde la perspectiva de nuestro pueblito que es Pamplona, ¿sí? Entonces, de verdad quisiera abordar esta presentación desde dos visiones, una desde el papel fundamental de la educación física y otra desde la evolución de la gimnasia. Entonces, quisiera avanzar. En este momento, pues, quiero comentarles la gimnasia en la educación física, tal como lo vemos acá. La gimnasia es tal vez uno de los pilares fundamentales en la educación física, ¿sí? Al igual que podemos considerarlo el atletismo, al igual que podemos considerar la natación. La educación física posee algunos pilares que deben ser fundamentales dentro del desarrollo de todas nuestras áreas. Uno de ellos es la gimnasia, cómo ha ido evolucionando a través de los tiempos y cómo en nuestra región ha ido teniendo ese impacto y a través de las décadas se ha ido proyectando a nivel internacional. Como tal, la educación física ha sufrido una serie de retos y evoluciones a lo largo de la historia. Eso es algo que pues, ocurre acá y ocurre en todos los escenarios. Es muy importante que sepamos y podamos entender que más que todo hoy debemos empezar a cambiar esa idea, ese chip en el cual nosotros, más que educadores físicos, debemos ser formadores de salud, ¿sí? Formadores en salud, formadores preventivos para la salud. Entonces, en ese sentido, también hacer un llamado muy especial a todas las personas que están o ingresan en este bello mundo de la educación física. La educación física innovando en la gimnasia. Algunos apartes me gustaría leerlos textualmente porque tienen alguna historia muy precisa que contar. La aparición de la gimnasia en Pamplona encierra un gran número de eventos que marcarían la historia de este deporte en el país. Allá por los años 1950, cuando llega la gimnasia a la ciudad de Pamplona, más estrechamente ligado con el tema de las comunidades lasallistas, Colegio Provincial San José, un colegio santanderino, denominado santanderino porque fue fundado por el general Francisco de Paula Santander, y el cual tiene más de 200 años de historia, ¿sí? Como vemos en la imagen, se puede evidenciar algunas actividades gimnásticas y acrobáticas que se desarrollaban en esa época a manos de personas que poco a poco iban incursionando en este tema de la gimnasia. Recordemos que la gimnasia llega al país, a Colombia, aproximadamente en el año 1940, año pues en el cual ingresan todas estas actividades como una gran innovación para el país y muy pronto pues llegan a la ciudad de Pamplona, que a su vez sería cuna de toda la gran participación de la gimnasia norte santandereana que conocemos hasta la actualidad. Acá tenemos un momento muy importante, la llegada de la gimnasia Pamplona. Las comunidades lasallistas en la ciudad se encargaron la gimnasia a manos de un experto en este momento, pues hablando de experto no sé qué tan en ese momento lo fuera, pero fue una persona preparada para el tema de la gimnasia. En este caso, el profesor José Encarnación Flores, que a su vez, más adelante lo veremos, fue fue el fundador del programa de Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad de Pamplona, del cual hoy pues, nos sentimos tan orgullosos, ¿sí? Las comunidades lasallistas en la ciudad se encargaron la gimnasia a manos de este especialista en el tema, ¿sí? Un docente de educación física y visionario, era un visionario, generó grandes espacios para que los deportistas y no deportistas, pero que quisieran aprender a incursionar de manera recreativa también en el mundo de la gimnasia lo pudieran hacer. Entonces, esas clases de educación física se nos convirtieron en unos espacios
realmente amigables, realmente de impacto para todo lo que tenía que ver con la formación de nuevos gimnastas, de nuevos practicantes de la gimnasia. Tenemos acá revistas gimnásticas. Por muchos años en los colegios de la ciudad las clases de educación física eran verdaderos espacios de formación para la gimnasia. Esto que vemos acá son imágenes reales y muy antiguas de algunos colegios de la ciudad que practicaba o donde se practicaba la gimnasia, ¿sí? Desde la clase de educación física se iba evolucionando en este mundo de la gimnasia, que a la postre, pues para este momento era muy nueva en el país, ¿sí? Nos damos cuenta que existía gimnasia acrobática, gimnasia pues denominada gimnasia artística, en ese momento gimnasia deportiva. Vemos como una gran cantidad de participantes estaban muy involucrados con ese suceso, porque en ese momento la gimnasia como tal era un suceso. Me gustaría de verdad contarlo como una historia porque es muy relevante para la región ver cómo desde la clase de educación física, cómo desde los profesionales en la educación física ha ido evolucionando este tema de la gimnasia y muchos otros que muy seguramente otras personas en el área pues podrán en su momento contar. Nace la educación física en la Universidad de Pamplona. Ya con el nacimiento de la Universidad de Pamplona en el año 1960, por allá, sí, en el año 1960, y especialmente el programa de educación física, recreación y deportes, en el año 1970, la gimnasia en la región se encamina a un destino de talla internacional. ¿Por qué pongo esto yo acá? La gimnasia, a grosso modo, en el programa de educación física desde su nacimiento tuvo un papel muy importante, muy trascendental. Muchas personas se capacitaron y practicaron gimnasia en el campo de la educación física, viéndolo desde ese punto de vista. La educación física fue una catapulta para el tema de la gimnasia a nivel local y regional. Más adelante vamos a ver por qué. Entonces, nos damos cuenta cómo los participantes o los practicantes de esta disciplina deportiva en la Universidad de Pamplona poco a poco dejaron de pasaron del empirismo a la profesionalización, a poco a poco irse profesionalizando, formando en este campo tan maravilloso que es la gimnasia, y desde esa clase de educación física o desde esa formación en la educación física fuimos transformando hasta llegar a el deporte de competencia. Aquí cabe resaltar, y es muy importante, que algunas comunidades alemanas que se vincularon a algunas propuestas de la región, en este caso con Pamplona y su universidad, hicieron unas donaciones de aparatos de la gimnasia artística, ¿sí? En este caso, pues, hoy en día esos aparatos permanecen en el Gimnasio Olímpico Jesús Romero Montoya. Es un escenario insignia de la Universidad de Pamplona, uno de los mejores gimnasios universitarios de Latinoamérica a nivel universitario, y pues que es uno de nuestros estandartes a la hora de mostrar el tema de la infraestructura física de la universidad. Ha sido un fuerte permanente el tema de la gimnasia, lo que tiene que ver con la educación física propiamente dicha de la Universidad de Pamplona como programa, que alguna vez por el año 1970 dio sus primeros pasos. Si nos damos cuenta, esta implementación de la gimnasia pues cumple con algunas características propias de las escuelas de la gimnasia, remitiéndonos como tal a las épocas muy antiguas, ¿sí? Donde las escuelas de la gimnasia tenían cada una su objetivo principal. En este caso, la escuela sueca de la gimnasia, quien hace grandes aportes a la gimnasia contemporánea, nos deja muchos aparatos, técnicas, sobre todo lo primero, aparatos y demás, con los que pues hoy se cuenta en la gimnasia contemporánea, ¿sí? La gimnasia moderna. Acá pues llegamos a un punto muy importante de la historia, haciendo caminos de gloria. Bauticé esta diapositiva porque vemos pues de manera un poco borrosa, pero vemos en esta foto ya un poco ancianito al pamplonés Juan Mantilla, Juan B. Mantilla, tal vez el primer gimnasta colombiano medallista en unas justas internacionales. Entrenó aquí en Pamplona, en la Universidad de Pamplona, con otras personas que también eran amantes de este deporte. Entonces yo quiero que de pronto nos demos cuenta cómo la educación, cómo el papel de la educación física poco a poco se fue metiendo
en esta disciplina tan hermosa que es la gimnasia y cómo poco a poco fue evolucionando. Junto a él se encuentra Junsuke Wai, por muchos conocido, es seleccionador nacional de Colombia y entrenador actualmente, todavía entrenador de la Liga de Antioquia. Acá en esta diapositiva hacemos relación a todas esas personas que han pasado, que han tenido su espacio dentro de esa bella y maravillosa historia de la Universidad de Pamplona. Muchos docentes del programa de educación física se especializaron a nivel internacional, incluso en gimnasia. En este caso, hacemos referencia al profesor Tito Segundo Bonilla, sin desconocer a otros docentes que también han tenido o tuvieron la posibilidad de capacitarse en otros países en una disciplina tan maravillosa como la gimnasia. En este caso, haciendo el reconocimiento a cada una de las personas que estoy mencionando acá, en este caso el profesor Tito Segundo Bonilla, quien pues a su vez fue la persona quien me enseñó o me llevó por el camino de la gimnasia. Actualmente soy docente de gimnasia básica y deportiva de la Universidad de Pamplona, del programa de Educación Física, Recreación y Deportes, y siento que llevo un gran legado sobre la espalda con todo esto que estos profes pues han venido realizando durante toda esta espectacular historia. También resaltar, recalcar que pues el profesor Jaime Tamínez Lloreda tuvo un paso significativo en la historia no solo de la región sino del país. Era un visionario de la gimnasia. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de trabajar con él aquí en la Universidad de Pamplona. Fue tal vez una de las personas que más colaboró para que la gimnasia en Pamplona en aquellas épocas tuviera la relevancia, tuviera el espacio, tuviera toda esa importancia que se le dio y por la cual al día de hoy sigue siendo tan importante. Entonces ese es el legado del profesor Jaime Tamínez Lloreda. Si de pronto alguien pues lo conoció, sabemos que también ha sido considerado uno de los padres de la gimnasia en estas partes del país. Ya en 1970, con el nacimiento y el acertado nacimiento de la Liga de Gimnasia del Norte de Santander a manos de Carlos Ramiro Tarazona, a quien vemos en la imagen y aquí también se le brinda un especial reconocimiento, es licenciado en Educación Física. Las áreas, el deporte, este deporte en nuestra región, desde que llegó, ha estado en manos de las personas adecuadas. Es otro llamado que se hace para que de una u otra forma las áreas afines estén directamente relacionadas con la profesionalización que cada uno de nosotros pueda llegar a tener en el campo. En este caso, licenciado en Educación Física y Salud, Carlos Ramiro Tarazona, quien nos regala, conjuntamente con otras personas, lo que hoy en día conocemos como la Liga de Gimnasia Norte de Santander, un movimiento muy acertado en medio de lo que es en medio de todo lo que es este devenir y todo lo que es esta gran historia y todo lo que marca este gran camino y lo que vendría después de eso. Aquí encontramos un momento también, porque casi todos los momentos han marcado una historia. En este momento la búsqueda del alto rendimiento, le coloqué así, porque vemos en la imagen a un grupo de gimnastas o personas formándose en gimnasia a manos del profesor Jairo Ruiz Casas, a su vez egresado del programa de Educación Física, Recreación y Deportes, como uno de nuestros estandartes, como una de las personas que ha llevado muy en alto el nombre de la universidad, del Departamento de Educación Física, Recreación y Deportes, que actualmente es seleccionador nacional y que tiene pues en su lista de grandes prospectos y proyectos nombres como el de Yosimar Calvo, como el de Javier Sandoval, como el de actualmente Ángel Barajas, y ya hablaremos de ellos pues más adelante. Pero seguimos en esta historia, y esta historia que nos cuenta a nosotros y nos dice que todo esto tiene que ver allá, aquellos años cuando en estas casitas viejas del provincial se desprendían algunas ideas en cuanto a la gimnasia desde la educación física. La gimnasia femenina también ha tenido un digno exponente, egresado también del programa de Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad de Pamplona, en este caso el profesor Roberto León Meneses. También
egresado de la Universidad de Pamplona y ha llevado muy en alto nuestra bandera a nivel nacional e internacional, en este caso con las chicas, ¿sí? Con la gimnasia artística femenina. Se ha destacado como seleccionador nacional. Es un profesor que pues afortunadamente aún sigue trabajando con el tema de la gimnasia, al igual que el profesor Jairo Luis Casas, los dos pues haciendo una gran fortaleza en lo que conocemos hoy como esa escuela que se ha creado y se ha generado en Cúcuta con todo este grupo interdisciplinar que existe allá, está haciendo un trabajo maravilloso. Pero qué bueno que sigamos en la historia y que de una u otra forma nos demos cuenta que todo esto tiene un origen allá en nuestra clase de educación física. Y quise hacer de verdad esta presentación de esta manera porque más que una presentación es un reconocimiento a todas las personas que a veces llevamos allá en la historia y que poco a poco han forjado un camino por el cual nosotros hoy caminamos cómodamente. A ellos de verdad un saludo en la distancia, a los que aún viven, a los que desafortunadamente pues ya partieron, un saludo en la eternidad, pero los llevamos siempre en el corazón. Acá contamos una historia también, las grandes promesas. Aquí en la imagen vemos a Jesús Romero Montoya, uno de los mejores gimnastas que ha tenido el país, encaminado a ser uno de los mejores gimnastas de todos los tiempos del país, coloqué acá, y pues desafortunadamente se rompe un sueño llamado Jesús Romero Montoya. En la práctica de este deporte, Jesús Romero sufre un accidente en el cual se ven involucradas sus vértebras cervicales y pues desafortunadamente queda en condición de discapacidad, queda en silla de ruedas. Pero quiero resaltar y quiero más que homenajear, quiero de verdad, y siempre lo he dicho, he tenido la oportunidad de decírselo a él personalmente, quiero decirles que Jesús es una persona que nació para ser un guerrero, para ser un campeón. Siendo campeón en gimnasia, sufrió un accidente, su vida cambió, pero no se rindió nunca. Lo vemos en la imagen practicando boxe, un deporte para discapacitados, y en este momento campeón y selección Colombia en este deporte. De verdad que nació para ser un guerrero y nació para ser un campeón en cualquier condición. Acá pues ya vemos algo que tal vez nosotros de esa historia más reciente que todos hemos conocido y toda esa gloria de la gimnasia colombiana que vemos que actualmente pues se desarrolla, ¿sí? Vemos en la imagen a Yosimar Orlando Calvo Moreno, es un estandarte del deporte colombiano, de la gloria de la gimnasia norte santanderiana. Tal vez el mejor, tal vez no, el mejor gimnasta de todos los tiempos para nuestro país. Egresado también del programa de Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad de Pamplona. Vemos como nuestros deportistas están estrechamente ligados con nuestra alma mater, con nuestra región, con nuestra ciudad, y eso para nosotros es motivo de orgullo. Por eso lo cuento hoy de verdad con tanto orgullo, porque todos estos muchachos que se han formado en la Universidad de Pamplona también como licenciados en Educación Física, llevan esta antorcha y sé que lo harán con mucha dignidad de generación en generación. Acá vemos otra imagen también, que yo creo que lo conocemos. Él es el presente y el futuro de la gimnasia de nuestro país, al igual que él, muchos otros. Él es Ángel Barajas. Es tal vez una de las promesas o la promesa más grande que tiene el país en la gimnasia, formado por el licenciado y egresado del programa de Educación Física, el profesor Jairo Ruiz Casas. En este caso, pues vemos cómo toda esta historia nos lleva a reconocer muchos nombres detrás de una medalla o de un título. Y en este momento, cuando vemos que la gimnasia norte santandereana atraviesa por uno de sus mejores momentos, lleva mucho tiempo atravesando por un maravilloso momento. Es el tiempo tal vez de reconocer que todo viene desde allá, desde muy atrás, en las clases de educación física, en aquellas personas que se preocuparon por en algún momento tener lo que hoy se tiene y más. Entonces siempre será un honor para mí hablar de las personas y de la historia, porque, como les decía anteriormente, nos hicieron un camino por el cual nosotros transitamos más cómodamente. Mi presentación no era muy extensa, quería hacer un reconocimiento desde la educación física
desde la educación física impartida en los colegios de la ciudad de Pamplona, posteriormente en la Universidad de Pamplona, y el nacimiento del programa de educación física que ha generado grandes egresados que siguen formando en el campo de la educación física y de la gimnasia. Soy un completo convencido de que mientras recordemos, mientras reconozcamos y sigamos celebrando la vida de todas estas personas que nos han regalado esos legados tan importantes, vamos a tener grandes y grandes triunfos y grandes oportunidades. Recordar también en este momento al profesor Humberto Parada, gran gestor también de la gimnasia en el programa de educación física, al profesor Benito Contreras Eugenio, quien no solo en la gimnasia, sino en muchos aspectos fue un gran artífice de todos estos sueños que hoy vivimos. De verdad, muchísimas gracias por su atención. Quería contarles una historia, quería contarles esta historia de la gimnasia vista desde acá, desde la educación física cuando nace, cómo llega a la ciudad y posteriormente cómo evoluciona hasta ver estas grandes promesas de la gimnasia. De verdad, muchísimas gracias. Un gusto para mí. Recuerden, mi nombre es Iván David Ortiz Pimienta, de la Universidad de Pamplona. Muchísimas gracias. Oh, excelente, profe. Un fuerte aplauso, por favor, a Iván David Ortiz Pimienta. Desde aquí le están dando un aplauso muy, pero muy fuerte, profe. Me colabora con la pantalla. Dejamos de compartir. Excelente exposición. Son las 12:10. Porfa, sigan conectados, no se nos vayan a ir. Dentro de 50 minutos, ¿dónde está el profe John? John, por favor. Para darle agradecimiento enormemente, profe, a la Universidad de Pamplona con la presencia de los dos ponentes que tuvimos, igualmente a la institución técnica Sede Norte, a la Universidad del Valle, a la Universidad de San Buenaventura, Cali, a Senapro, a Bebés Anfibios de México, a Sport Group Colombia, con su director Rolando Sarmiento, a la nueva Editores Comunitarios, a la Ciencia Deportiva, a CEDUT, al Grupo Bienestar de Ecuador, bajo la dirección del Magister Richard Salazar, al Grupo Sport Internacional, bajo la representación del profe Hilder Molina, a Formulax, que ha estado con nosotros dando fuerte apoyo, enormemente, agradeciéndole enormemente. ¿A qué hora arrancamos, profe? 1:00 PM, profe. Entonces, 1:00 PM volvemos. ¿Cuál es la primera ponencia que tenemos a la 1:00, profe? Tenemos la ponencia de... No, porque acá tenemos la ponencia de... Momento que vamos a mirar. La ponencia es del del especialista Víctor Madrid. Víctor Madrid, ¿con qué tema vamos a tener, profe? Entrenamiento articular. Entrenamiento articular será la primera conferencia a la 1:00 PM. Que tengan una feliz tarde, tienen 50 minutos para que almuercen, para que se alimenten bien y nos preparemos para el tercer round. Ya llevamos 2 rounds, uno de 7 a 10, el otro de 10:30 a 12:15 básicamente, y el otro vamos también hoy en la tarde, 6 conferencias van a ser en la tarde, 6, y mañana serán otras 12, 6 de 7 a 12 y la otra de 1 a 6. Entonces vamos a tener en total 24 conferencias maravillosas. Profe, nos vemos entonces. Los voy a dejar con fondo musical y no se me vayan a desconectar, por favor, porque de pronto pierden el cupo porque en la tarde lo más seguro es que vamos a llenar sala. Dios les bendiga. Chao, chao.
preguntarte qué es lo mínimo que necesitas hacer. Y empieza a preguntarte qué es lo máximo que puedes soportar. Los humanos somos capaces de hacer cosas realmente increíbles, pero la realidad es que la forma en que mejoramos es atravesando un sencillo proceso de adaptación. Pero la manera de desencadenarla son factores de estrés, es hacer cosas difíciles, empujarte a ti mismo a un estado de adaptación o morir. El cuerpo quiere conservar energía, así que lo ideal es llegar a un estado donde el cuerpo se sienta totalmente apto para sobrevivir. Debes adaptarte o nunca cambiarás. Y es por eso que solo las personas de élite terminan logrando el más alto nivel, porque se toman el tiempo para formarse. Ponen energía en mejorar, están dispuestos a sufrir, a seguir adelante y perseverar. Pero hasta que estés dispuesto a hacerlo, hasta que dejes de preguntarte cómo salirte con la tuya y comiences a preguntarte hasta dónde puedo llegar, de cuánto soy capaz. Cuando tu fascinación se convierta en eso y te preguntes cuánto soy capaz de hacer, y cada nivel que alcances te motive a esforzarte más, ir más lejos, hacer más y soportar más peso, entonces realmente comenzarás a superar a otras personas. Eso se necesita, un cambio total de tu forma de pensar. Debes obsesionarte con lo lejos que puedes llegar. Estar obsesionado